El tonto, el bufón, el payaso. Él es la personificación de la ingenuidad y, al mismo tiempo, porta la sabiduría más profunda. A lo largo de la historia, el tonto ha sido una figura enigmática. Parece jugar, pero a menudo es quien revela las verdades más incómodas. ¿Cómo puede alguien visto como ingenuo e insensato ser, al mismo tiempo, la clave para comprender lo que está más allá de la racionalidad? En este video vamos a sumergirnos en la psicología del tonto, desde sus orígenes mitológicos y literarios hasta su importancia en la obra de Carl Jung. Exploraremos cómo el tonto nos desafía a cuestionar nuestra seriedad, expone nuestra hipocresía y, paradójicamente, nos enseña la verdad al jugar con la mentira. Parte 1. El surgimiento del tonto en la historia y la mitología. El tonto dice la verdad que todos ignoran. Antiguo proverbio popular. El arquetipo del tonto es una de las figuras más antiguas de la humanidad, apareciendo en mitologías y tradiciones de diferentes culturas. Desde tiempos remotos, el tonto ha asumido varias formas, dioses traviesos y figuras cómicas que, irónicamente, estaban más conectados con la verdad que los sabios o poderosos. En la mitología nórdica tenemos a Loki, el astuto embaucador que provoca caos, pero también es esencial para el equilibrio del universo. En culturas africanas encontramos al arquetipo de Anansi, la astuta araña que usa su ingenio para superar a los más fuertes. En ambas culturas, el tonto es una figura de destrucción y creación. Sus acciones pueden parecer sin sentido, pero a menudo revelan verdades ocultas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. En la Edad Media, el bufón era el único personaje autorizado para burlarse de reyes y reinas. No solo era una figura de entretenimiento, sino que desempeñaba un papel crucial. Con humor, podía decir verdades que nadie más se atrevía a pronunciar. Su disfraz de tonto le permitía escapar de las consecuencias de sus palabras. Pero, ¿realmente era un tonto? ¿O simplemente alguien con el coraje suficiente para decir lo que todos necesitaban escuchar? El tonto, en el fondo, es el portavoz de la verdad, una verdad que muchas veces preferimos no ver. En lugar de aferrarnos al intelecto y a la racionalidad, el tonto nos recuerda el poder del corazón y la intuición. Y aquí surge la paradoja. El tonto es, muchas veces, el más sabio de todos. Parte 2. El tonto en las obras literarias y filosóficas. El tonto piensa que es sabio, pero el sabio sabe que es un tonto. William Shakespeare. En la literatura, el tonto aparece repetidamente como una figura que oscila entre lo cómico y lo sabio. Shakespeare fue uno de los mayores maestros en usar al tonto como un personaje que, bajo la apariencia de insensatez, revela las verdades más profundas. En la tragedia Rey Lear, por ejemplo, el bufón es el único que se atreve a cuestionar las decisiones insensatas del rey. A través de bromas y juegos de palabras, expone la tragedia de la situación. Sin embargo, su sabiduría es ignorada. Después de todo, ¿quién escucharía a un bufón? Solo cuando el rey lo ha perdido todo, comienza a reconocer la verdad en las palabras del tonto. Este uso del tonto como sabio verdadero también se encuentra en la filosofía. Sócrates, uno de los más grandes filósofos de la historia, es a menudo comparado con un tonto. Él mismo afirmaba que su única sabiduría provenía del hecho de saber que no sabía nada. Esta humildad intelectual, esta disposición a asumir la ignorancia, es lo que le permitía a Sócrates hacer las preguntas que nadie más hacía. Exponía la insensatez de los poderosos y la hipocresía de la sociedad, convirtiéndose en una figura central en la idea de que, muchas veces, el verdadero tonto es aquel que cree saberlo todo. El tonto sabio está arraigado en la idea de que la sabiduría no proviene solo del conocimiento acumulado, sino de la capacidad de ver más allá de las convenciones. El tonto nos recuerda que el exceso de seriedad, racionalidad y orgullo intelectual puede cegarnos ante verdades simples y esenciales.
Parte 3. Carl Jung y el arquetipo del tonto. El tonto es el precursor de la transformación. Carl Jung identificó al tonto como un arquetipo fundamental en el inconsciente colectivo. Para Jung, el tonto, o el trickster, representa una dualidad esencial. Es tanto el destructor del orden como el creador de una nueva verdad. Es quien, al rechazar las convenciones, abre el camino hacia una transformación profunda y necesaria. En el tarot, el loco es la carta número 0, representando el inicio del viaje del héroe. Es quien parte sin miedo, sin planes y sin idea de lo que está por venir. Su disposición a aventurarse en lo desconocido, a abrazar el riesgo y la incertidumbre, es lo que le permite transformarse a lo largo del camino. En la psicología junguiana, el tonto simboliza el primer paso hacia la individuación, el proceso por el cual nos convertimos en quienes realmente somos, libres de las máscaras e ilusiones impuestas por la sociedad. El tonto también es símbolo del niño divino, la parte de nosotros que permanece pura y no contaminada por las expectativas del mundo. A través del tonto, Jung nos recuerda la importancia de mantenernos conectados con nuestra espontaneidad y nuestra capacidad de jugar con la vida. Pero esto no significa ser irresponsables. Por el contrario, abrazar el arquetipo del tonto requiere valor para enfrentar la verdad, por más incómoda que sea. Jung creía que el tonto juega un papel crucial en las crisis de la vida, ya que solo cuando somos capaces de vernos como tontos, podemos comenzar a cambiar. La sabiduría surge cuando somos capaces de reírnos de nosotros mismos y admitir nuestros errores. En este sentido, el tonto es un sanador, capaz de sacar a la luz el caos necesario para la curación y el crecimiento. Parte 4. El tonto y la realidad actual, la comedia como defensa y espejo social. Si el tonto persiste en su locura, se volverá sabio. William Blake. En el mundo moderno, el tonto sigue presente, aunque de formas diferentes. Comediantes, payasos y satiristas desempeñan roles similares a los antiguos bufones, siendo muchas veces los únicos que pueden criticar abiertamente a las figuras de poder y a la sociedad sin sufrir graves consecuencias. Sin embargo, hay una complejidad adicional. La comedia contemporánea también refleja nuestras ansiedades y angustias. Muchos comediantes lidian con profundas cuestiones de depresión y ansiedad, lo que ha dado lugar al llamado paradoja del payaso triste. Aquellos que nos hacen reír a menudo están enmascarando un dolor profundo. El humor se convierte en una forma de lidiar con la dura realidad, tanto para el comediante como para el público. Reímos para no llorar. La comedia, en ese sentido, es una forma de defensa. Nos permite enfrentar cuestiones difíciles, como la injusticia social, la corrupción política o las hipocresías culturales, de una manera más digerible. Pero también es un espejo que nos obliga a enfrentar nuestras propias contradicciones. Cuando nos reímos del tonto, a menudo nos estamos riendo de nosotros mismos. El filósofo danés Søren Kierkegaard describió esta dinámica al contar la historia del payaso que trató de advertir sobre un incendio. La gente se rió, pensando que era una broma, pero el incendio era real y la tragedia ocurrió mientras todos aplaudían. Esta parábola ilustra cómo, con frecuencia, ignoramos las advertencias serias disfrazadas de humor que los tontos nos traen. Parte 5. El tonto sagrado y el camino hacia la sabiduría verdadera. El alma demanda su locura, no su sabiduría. Carl Jung. El tonto, visto bajo la luz correcta, no es solo una figura de insensatez, sino un símbolo sagrado. En muchas tradiciones espirituales, el tonto representa a quien trasciende las convenciones mundanas para encontrar una conexión más profunda con el espíritu. Es el buscador que no se aferra a las reglas y expectativas de la sociedad, sino que sigue su propio camino, por irracional que pueda parecer a los ojos de los demás. En el sufismo, el tonto es el pícaro sagrado que, a través de su aparente locura, revela verdades espirituales.
En muchas tradiciones religiosas, el tonto es aquel que, al abandonar el ego y la racionalidad, se acerca a lo divino. Representa una rendición a lo desconocido, una aceptación de la vida en todas sus incertidumbres y absurdos. En nuestra búsqueda incesante de control, lógica y razón, el arquetipo del tonto nos desafía a reconsiderar el valor de la espontaneidad y la locura controlada. ¿Será que, al intentar controlar todos los aspectos de nuestras vidas, estamos perdiendo lo más preciado? La capacidad de maravillarnos, de sorprendernos y de reírnos de nuestra propia insignificancia. Quizás, en el fondo, esa sea la mayor lección del tonto. La sabiduría no está solo en acumular conocimiento, sino en abrazar la incertidumbre y el misterio. La vida es impredecible, caótica y, a menudo, absurda. El tonto nos enseña que, en lugar de luchar contra ello, debemos aprender a bailar con el caos. El tonto nos ha acompañado desde las primeras historias de la humanidad. Es quien juega con la verdad, quien se ríe de las convenciones y quien nos recuerda no tomarnos la vida demasiado en serio. Pero sobre todo, nos desafía a enfrentar la verdad que muchas veces preferimos ignorar. En el mundo actual, donde estamos constantemente buscando control, éxito y reconocimiento, tal vez sea hora de permitir que el tonto regrese a nuestras vidas, no como alguien que rechaza la responsabilidad, sino como aquel que nos enseña a vivir con más autenticidad, ligereza y quizás sabiduría. Si te gustó este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. Cuéntanos, ¿qué representa para ti el arquetipo del tonto? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar en tu camino hacia la sabiduría que proviene de la insensatez? Gracias por vernos y hasta el próximo video.